Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido a este panel de debate sobre digitalización, innovación y sostenibilidad como pilares del sector turístico. Mi nombre es Serena Vasconi y agradezco muchísimo a Futurismo, a todo el equipo, para organizar este panel que yo creo que va a ser súper interesante. Yo creo que es muy importante empezar con optimismo. Después de la ponencia anterior, no podemos que empezar así. Entonces, tenemos razones para ser optimistas, ya que los datos de ocupación de esta Semana Santa han sido muy positivos. Sin embargo, todos sabemos que el sector turístico ha sido una de las industrias más afectadas por el COVID y además la inflación, la guerra están añadiendo mucha incertidumbre sobre la recuperación del sector. Y por esto queremos hablar de eso, de cómo las oportunidades de esos recursos, digitalización, sostenibilidad, innovación, pueden ayudarnos como sector a superar las circunstancias actuales. Muy bien, en este panel contamos con grandísimos expertos del sector que quiero ir presentando, preguntándoles un poco su visión sobre la situación actual. Entonces, empezamos con David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Bien hallado. Cuéntanos un poco tu visión sobre la situación actual del sector. Bueno, oportunidades. Toda crisis genera siempre oportunidades, ¿no? Yo creo que esto es un tópico, pero que vemos que se hace realidad. Hemos pasado por la peor pesadilla, la peor de las peores, un cero turístico, algo que nadie preveía ni imaginaba, ¿no? Y que hemos tenido que afrontar a través de una resiliencia que yo creo que ha sido draconiana, en el sentido de que hemos tenido que reinventarnos para afrontar el día a día y lo que nos venía arriba en cada momento. La sostenibilidad, como decías, la digitalización son los dos ejes fundamentales que durante esta crisis hemos visto que van a determinar el futuro de la industria del turismo, quizás de otras también, ¿no? Pero la que nos lleva hoy es la del turismo. Mejorar la competitividad, optimizar los recursos, ¿no? Porque al final la digitalización trae añadida también la optimización de recursos, la automatización de procesos, la mejora de la experiencia del cliente en destino. La sostenibilidad y la digitalización van muy de la mano. Es difícil desagregar lo uno de lo otro porque ambas son ejes estratégicos la una de la otra, pero la sostenibilidad, que no solamente es medioambiental, que también es social, que también es económica, que tiene que ver con el patrimonio, con la identidad, con la cultura, con muchísimos indicadores y que crean tejido empresarial, que crean nuevas oportunidades. También hay una brecha generacional. ¿Cómo aprecia esto una persona de 60 o 70 años? Cuando digo una persona me refiero al potencial turista o viajero, ¿no? Cuyas exigencias o las experiencias que se quieren vivir son diferentes. Esto nos obliga a mejorar, nos obliga a ser más competitivos. Si queremos mantener el liderazgo del destino, tenemos que reinventarnos a través de todas estas oportunidades que genera una crisis de la que yo creo que salimos más reforzados, pero sobre todo, y lo más importante, salimos más unidos. Hemos entendido que tenemos que trabajar juntos, que ir de la mano, porque la competencia es una cosa, pero el avanzar no se entiende hoy en día muchas veces a través de la gobernanza, a través de otras herramientas o mecanismos, pero tenemos que ir de la mano si queremos realmente ser un destino fuerte, resiliente y consolidado. Muchísimas gracias, David. Pasamos a José Juan Lorenzo Rodríguez, director gerente de Turismo de Islas Canarias, que creo que tiene una visión un poco parecida sobre esta idea de colaboración. Pues sí, buenas tardes a todos. Enhorabuena a Futurismo por juntarnos a todos y poder quitarnos ya la dichosa mascarilla y lo que es más importante, superar esta etapa. Yo creo que tenemos que salir todos, pues eso, muy satisfechos del extraordinario trabajo que ha hecho todo el sector turístico canario a lo largo de estos años. Hemos estado a la altura del extraordinario desafío. Creo que hemos aprendido muchísimo más de lo que creemos y que tenemos que utilizar todo, como decía David, todo este aprendizaje y todo cómo hemos afrontado la situación para proyectarlo hacia el futuro, no olvidarnos, no volver a una situación anterior. Creo que lo más importante es que hemos aprendido a
a la necesidad de cooperar, de trabajar conjuntamente, de construir ese ecosistema que nos gustaría a todos ser capaces de construir, Canarios del turismo, donde aflore todas las capacidades de todos y todas las ineficiencias que hemos tenido cuando hemos estado trabajando en un mundo anterior, que cada uno estaba en su ámbito y repetíamos y hacíamos y no cooperábamos, ¿no? Yo creo que quizá el principal aprendizaje sería, hemos tenido la necesidad de cooperar y que ahora no abandonemos eso y que sigamos y que pongamos en valor todavía más todas las capacidades que hay en las Islas Canarias. Muchísimas gracias. Le presento a Alberto Bernabé, Senior Advisor de PricewaterhouseCoopers España. ¿Cuál es tu visión sobre la situación actual del sector? Bueno, necesariamente buena, porque yo creo que el optimismo ayuda a caminar, ayuda a tener esperanza en que no se puede perder la esperanza. Futurismo es un buen ejemplo. 9 años de este foro y que hayan logrado los organizadores mantenerlo en busca de esa felicidad y compartirla con todos nosotros es un buen síntoma de que bueno, esto nos ha noqueado durante un buen tiempo, la situación mundial, pero que nuestra capacidad de resistencia o de resiliencia, como se llama últimamente, ha estado ahí y hemos estado a la altura de las circunstancias, en particular el sector turístico y en particular en este país, o en esta región o en esta isla, ¿no? Yo creo que aprovechando la ponencia anterior y el gráfico que nos enseñó Mario, creo que era nivel de rendimiento versus el nivel de presión. Seguramente esa gráfica habrá que reinventarla porque no creo que cuando la diseñaron hubieran previsto que podía haber un nivel de presión tan brutal como el que ha sufrido el mundo, la economía, el turismo, estos últimos años, ¿no? Pero es verdad que durante un tiempo yo creo que nos noqueó a todos, ¿no? Antes lo hablábamos, no existe ningún manual de cómo gestionar un cero turístico, ¿no? No existía. Todos hemos tenido que reinventarnos, inventarnos, fracasar, aprender, caernos, levantarnos y aquí estamos. Por lo tanto, creo que ese nivel de presión ahora puede ser que nos mantengan en el nivel alto de esa curva que nos presentaba Mario y eso nos permite aprender más rápido, aprender de los errores que hemos cometido, que eran obligatorios cometerlos, y creo que nos ha llevado a una situación actual en que las perspectivas, el Smart Observatory que veíamos antes y todos los datos indican a que el turismo viene fuerte, que ha recuperado mucha fuerza, no al nivel que nos gustaría quizá, pero que viene fuerte, y creo que tenemos que ser optimistas porque lo peor tiene que haber pasado ya, como decía el presidente de los hoteleros, salvo que venga la nave espacial. Lo peor ha pasado ya, hemos sido capaces de resistir con soportes públicos también, de préstamos avalados por el sector público, la banca, los ICOs, las ayudas, las subvenciones del COVID que ha recibido particularmente la Comunidad Canaria, y aquí estamos. Por lo tanto, yo creo que necesariamente optimistas y creo que lo mejor está por llegar. Lo peor ha pasado ya. Muchísimas gracias, Alberto. Le presento a Héctor Rebozo Morales, director general de Atlantis Technology. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué nos cuentas? Según tú, ¿cómo estamos? Bueno, yo creo que efectivamente comparto el optimismo, ¿no?, que se respira aquí y que se ha comentado por los compañeros. Yo creo que los datos son evidentes, ¿no?, que la recuperación es una realidad y que va a ir a más, por lo menos hasta lo que es el otoño, ¿no?, que son los datos que manejamos. Y yo creo que esta crisis, estos 2 años, sí nos traen 2 aprendizajes muy importantes, ¿no? Creo que las organizaciones hemos sabido adaptarnos, nos hemos entrenado a fondo a asumir cambios repentinos, a asumir cambios constantes, tanto operativos, legislativos, a adaptar nuestra forma de trabajar, nuestros procedimientos, y eso nos ha fortalecido. Yo creo que las organizaciones hoy en día, tanto las grandes, medianas y las pymes, pues están más preparadas para afrontar estos cambios, para ser más competitivos, porque nos hemos visto obligados a ello. Y por otro lado, también desde el punto de vista tecnológico, me gustaría poner de manifiesto también que, aunque existían ya muchas de las tecnologías que hoy hemos visto que estamos utilizando más, nos ha forzado también a que esas tecnologías las democraticemos, las utilicemos más, se hayan extendido y que, en definitiva, el proceso de digitalización que veníamos observando en la sociedad y en la empresa no haya sido lineal, sino que haya habido un escalón, un salto significativo, y hoy en día estemos en una situación de tecnología y de digitalización mucho más al alcance de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos,
y, por supuesto, pues estemos mucho más habituados a ello, ¿no? Antes lo comentábamos, se observa, por ejemplo, una disminución en los vuelos interinsulares, cierta disminución con respecto a la etapa anterior de la crisis, porque hemos aprendido a teletrabajar y a hacer videoconferencias mucho más que antes. Ya existían esas tecnologías, pero no se usaban en la medida que hemos aprendido a usarlas ahora. Entonces, en definitiva, creo que las organizaciones, también es verdad que algunas se han quedado por el camino, pero las que todavía estamos en pie, estamos con más ilusión, con más energía y con más capacidad de fortaleza para afrontar los desafíos que vienen encima, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. Ojalá que eso sea un punto de partida para demostrar la adaptabilidad del sector, que lo ha demostrado en estos años, y yo creo que tiene que seguir en esos caminos. Me parece una visión muy interesante. Muy bien, le presento a Raúl Domínguez, CEO y fundador de Marlab. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo ves la situación? Bueno, en línea con lo que estáis comentando todos, ¿no? Realmente yo creo que hemos pasado una situación de la que nos tenemos que sentir orgullosos. Los números, bueno, ya lo estaba comentando Cayetano antes, ¿no? Los números a nivel de conectividad se están mejorando, los indicadores de ocupación, las perspectivas para el verano son buenas. Yo creo que el aprendizaje, que ha sido inmenso, ¿no? Y podríamos estar mucho tiempo hablando de lo que hemos aprendido, ¿no? En busca de esa felicidad con el COVID, tiene que ver sobre todo con afrontar a un problema común. Hemos sido, yo creo, como sociedad, como individuos, ¿no? Muy solidarios, ¿no? Y eso se ha trasladado al ámbito de las empresas, ¿no? Y a la colaboración, ¿no? Yo creo que para mí ha sido el gran salto, ¿no? A nivel sector, que ha abierto una ventana a colaborar entre empresas, ¿no? Privadas, entre instituciones públicas y privadas, que creo que es la que no debemos, ¿no? de cerrar ahora en los menesteres diarios de la preocupación que tenemos ahora, que vuelve una cierta normalidad, ¿no? Porque un poco la visión que tenemos nosotros es que realmente hemos recuperado el sector o estamos en ese proceso, pero tenemos que empezar a pensar en futuro, ¿no? Esto se llama futurismo y al final tenemos que prepararnos en cómo tenemos ahora que afrontar el futuro de la industria, y yo creo que ahí, y hablaremos de ello, entiendo, la competitividad digital, la tecnología juega un papel fundamental, porque nos jugamos la propia sostenibilidad que comentaba antes David, ¿no? Por un lado de las propias empresas, porque va a afectar directamente a su cuenta de resultados, a ser más competitivas. Por un lado también al sector, porque creo que juntos tenemos la oportunidad de generar una industria del conocimiento en la que yo insisto mucho, porque creo que es una alternativa a diversificar, ¿no? Más allá de una industria que tenemos de la que presumir, pero muy basada en los servicios, y tenemos esa gran oportunidad porque tenemos una industria que al final tiene una presión sobre el territorio y además está limitada a él, realmente, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran oportunidad ahí, y sobre todo también respecto a la sociedad en la que vivimos, porque entiendo que la gente que nos está escuchando ahora, las nuevas generaciones para las que vienen esos fondos, lo que esperan de las personas que tenemos, ¿no? Cierta capacidad de acción, es que preparemos a este turismo, ¿no? Para enfrentarse a los nuevos retos del siglo XXI, para cubrir la demanda, ¿no? de esas generaciones, de aportar valor y desarrollar todo su potencial sin tener, ¿no? Para ello que salir de Canarias, ¿no? Estupendo. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias. Y finalmente le presento a Fabiola Artiles, directora de consultoría de Noray. Bienvenida. Gracias. Y cuéntanos un poco tu visión sobre la situación actual. Bueno, yo comparto con mis compañeros el optimismo, ¿no? por el futuro. Sí que es cierto que tenemos que seguir siendo un poco prudentes a nivel económico, porque es verdad que todavía estamos en un proceso de cambios, ¿no? De incertidumbre, pues con el incremento de precios que potencialmente impactará en los márgenes. Entonces, aunque a nivel de ocupación comparto absolutamente el optimismo que todos estamos percibiendo, no solamente a nivel a futuro, sino también me gustaría comentar que a pasado he tenido la oportunidad de ver unos procesos de innovación en el momento, en unas circunstancias tan difíciles y tan complejas. He visto unos procesos de cambio fantásticos en clientes, en colaboradores, que ellos en ese momento no pensaban que estaban siendo innovadores, simplemente estaban intentando sobrevivir y buscar soluciones en una situación en la que era necesario encontrar una ventaja competitiva. Procesos de transformación de cadenas completas, procesos de comunicación, procesos de reinventar negocios en un momento en el que era básico. Entonces, aparte de seguir manteniendo el que necesitamos eso, ¿no? Necesitamos seguir buscando esa ventaja competitiva, porque una vez tú implantas el cambio, ya es un mínimo necesario. Ahora viene otro cambio, necesitas volver a ser innovador. Entonces, comparto con vosotros el que tenemos que seguir trabajando en colaboración
porque esto necesitamos hacerlo juntos. No vale que participemos de forma individualizada. Muchísimas gracias. Muy bien. Después de esta introducción que nos da un poco una idea sobre el futuro, el presente y el futuro, que tengo que decir que es muy optimista, muchísimo mejor de lo que me esperaba, entonces ya salgo de aquí mucho más contenta. Quisiera pasar al tema central, que hemos dicho, innovación, transformación digital y sostenibilidad. Entonces quisiera empezar por David preguntándole cuáles, según tú, son las oportunidades que estos recursos ofrecen a nuestro sector y si tienes algún ejemplo inspirador de algún destino o alguna organización que ha sabido aprovechar de estos recursos para enfrentar la situación que hemos pasado o las circunstancias actuales. Bueno, las oportunidades que genera, estamos todavía en un proceso de aprendizaje porque estamos ante un cambio brutal. Sobre todo para personas como yo, que no somos nativos digitales, porque hay una brecha generacional. Esto es estar todo el día ahí poniendo un poquito de codos, ¿no? para actualizarte continuamente y reciclarte, porque no hay otro camino. Y el mundo va muy rápido y cada vez evoluciona de una manera, como decía, más rápida. Oportunidades, comentaba también al principio, por ejemplo, en la capacidad predictiva, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos el primer plan de inteligencia artificial de un destino turístico en España, justamente a través del Big Data, porque esa es otra. Vamos a recibir una cantidad ingente de datos. ¿Y qué hacemos con esos datos? Porque está muy bien tener datos. Todo el mundo habla del Big Data y los datos, pero luego habrá que hacer algo con estos datos, ¿no? A través de la inteligencia artificial, de la creación de algoritmos, de la tecnología, poder, por ejemplo, tener capacidad predictiva, anticiparnos a los sucesos, saber qué va a ocurrir. Es muy importante la automatización de procesos para ser más efectivos, para ahorrar en costes, para ampliar los márgenes de rentabilidad. También es importante, pero también es importante mejorar la experiencia del viajero en el destino, porque al final estamos en una continua competencia con nuestros competidores nacionales e internacionales. En el caso nacional o regional es una competencia sana, pero en el caso de otros destinos emergentes, otros destinos de la cuenca mediterránea o de Turquía, por ejemplo, uno de nuestros grandes competidores que también está invirtiendo mucho en tecnología y en transformación digital, no podemos perder el liderazgo. Pero además viene una generación diferente, una generación con otros valores y con otros principios, porque los planteamientos educativos y formativos también han cambiado y por lo tanto originan una generación con otros valores y principios. Es el propio turista, el nuevo viajero que se incorpora al mercado turístico, el que solicita destinos sostenibles. Al final, ¿qué es un viajero o un turista de calidad? No solamente tenemos que fijarnos en el poder adquisitivo, tenemos que fijarnos en el turista responsable que busca destinos responsables. Y un destino responsable y sostenible es lo que ahora mismo es un factor determinante de la inspiración para escoger un destino de escandinavos, de centroeuropeos, de británicos cada vez en mayor medida. Por lo tanto, no es un greenwashing, no es algo que nosotros podemos hacer una farsa o podemos querer aparentar algo que no somos durante un determinado preciso momento, pero a la larga se nos va a ver el plumero. Por lo tanto, esto hay que tomárselo muy en serio, pero muy, muy en serio, porque es el propio viajero el que está demandando una sociedad mejor, una sociedad más justa y, desde luego, cuando realiza un gasto para ser feliz, para hacer turismo, quiere que además sea de una forma y de una manera responsable. Por lo tanto, somos totalmente nosotros los responsables de poder facilitar que este proceso sea así y, sobre todo, siempre con la idea de liderar, ¿no? Luego, para bajar un poquito pretensiones hay tiempo, pero en principio salimos a por todas, a liderar. Y desde luego el que más se rezague, pues más complicado lo va a tener. Termino con una frase que yo creo que la repito muchas veces, igual me la habrán oído, pero la sostenibilidad y la competitividad son un binomio indisoluble y a partir de ahí tenemos que tejer toda la estrategia de crecimiento y desarrollo de un destino turístico desde la óptica de una administración pública. Muchísimas gracias, David. Yo quisiera tener un poco la opinión de los demás sobre este tema, además de la sostenibilidad, hablar un poco de cómo el sector podría aprovechar las oportunidades brindadas por los otros recursos como la innovación y como la transformación digital. Y si tienen algún ejemplo interesante que nos puede ayudar un poco a ver qué se puede hacer, que te puedes transformar digitalmente y puedes innovar. ¿Quién se anima?
Raúl, por favor. Son infinitos, ¿no? Yo creo que hoy, ¿no? Cuestionar que la transformación digital es una realidad que además está cambiando es al turista, ¿no? O sea, es algo que estamos experimentando todos. A veces cuando hablamos del turista parece que no fuera con nosotros, ¿no? O sea, tratamos, cuando estamos desde el punto de vista de las empresas, tratamos al turista, ¿no? Como un dato, como un usuario digital, y luego somos los primeros, ¿no? Que nos comportamos, ¿no? de esa manera, ¿no? Cuando yo creo que hay miles de oportunidades, hay que desmitificar, aunque lo diga yo, pues parece que suena raro, la tecnología, ¿no? Porque la tecnología al final hoy en día está súper democratizada, todo el mundo tiene acceso a ella, independiente de la escala, ¿no? de la empresa. Yo creo que ese no es el problema hoy. El problema es a veces de pensamiento estratégico, ¿no? y de capacidad y de talento, ¿no? de saber si lo tienes para un proyecto determinado o tienes que recurrir a algún compañero de viaje, ¿no? En ese sentido. Yo creo que muchas veces hay que ver fuera del sector o incluso en el sector. O sea, nosotros cuando pensamos que estamos digitalizados, a veces he oído, ¿no? a responsables del sector decir que estamos 100% digitalizados, ¿no? En la gran empresa. A mí me asusta, ¿no? Declaraciones de ese tipo, ¿no? Es decir, yo creo que está todo por hacer y las oportunidades están allí, ¿no? Entonces, hay que fijarse, por ejemplo, cuando hablamos de que la primera empresa turística del mundo, ¿no? No tiene una sola cama, y sabemos todas quién es, no lo voy a nombrar, pero hay que aprender de eso, ¿no? Y por lo menos reflexionar que realmente estamos muy aferrados a nuestras camas, ¿no? Y realmente eso no... Hay que entender al cliente. Lo que hizo bien Airbnb, ¿no? Evidentemente fue entender la necesidad del cliente y ser competitivo digitalmente para resolver un problema, ¿no? Y por poner un ejemplo, y los vuelvo a citar porque creo que tiene que inspirarnos, ¿vale? Como sector, ellos cuando estuvimos con el cero turístico, enseguida reaccionaron, ¿no? Esto que hablamos muchas veces de hacer empresas ágiles, ¿no? Y montaron toda una plataforma de experiencias online, ¿no? Lo que era imposible era viajar, pues, y realmente, evidentemente, seguro que no les solucionó el problema, ¿no? que estaban pasando, pero sí que les hizo volver a empatizar con su comunidad, tenerla activa y que hoy en día, de hecho, en la propia plataforma siguen existiendo esas experiencias, con lo cual algo hicieron bien, ¿no? Entonces, bueno, insisto, como reflexión, la tecnología no es el problema, ¿no? Sino es tener el talento, las ganas, saber cuál es el problema que quieres resolver y buscar luego, ¿no? Cómo hacerlo. Pues sí, estupendo. Alberto. Bueno, yo quizá por complementar también lo que dice Raúl, yo he observado que no creo que nadie en la sala ponga en duda la necesidad como sector de apostar por los tres iconos que nos han reunido en esta mesa redonda, ¿no? No hay duda, es una locomotora que va, un convoy que va en marcha y que tienes que estar en él o te quedas o descarrilas, ¿no? Como empresa o como destino. Pero lo que yo sí quería quizá aportar es que como empresa o como destino turístico, da igual, ya sea un país o sea un municipio, se observa o yo observo que la forma en que llegas a la digitalización, a la sostenibilidad o a la innovación es distinta. Y básicamente llegas por obligación o por convicción. Por obligación, porque no te queda otra, porque te lo exige el tour operador. Antes escuchábamos a un banco porque el banco el día de mañana o eres sostenible o no te va a dar las perras, con lo cual o te lo exige el cliente, te lo exige el mercado, te lo exige las subvenciones Next Generation, quieres acudir y es para que hagas unas determinadas... O sea, que te empujan. Y luego hay empresas y destinos que lo hacen por convicción. Y eso se nota. En la forma en que llegas a cualquiera de esos tres aspectos se nota quien llega porque se lo cree e incluso no todos son ventajas, hay costes y hay proyectos que fracasan y que cuestan dinero, que convencer a un consejo de administración o una propiedad. No es gratis innovar, no es gratis ser sostenible, a veces es rentable, pero a veces no. Entonces, eso hay que ponerlo sobre la mesa y se nota cuando un destino quiere ser sostenible o cuando un destino no le queda otra, porque antes me decía un empresario que teníamos este debate y dice, no, te falta una, que es el que va buscando la medalla. Pues también ocurre que hay gente que quiere ponerse, empresas o lo que sea, la medalla de que soy sostenible, pero a lo mejor no se lo creen, pero quieren tener su certificado ante el cliente porque han echado cuentas, pero no se lo creen. Esa sostenibilidad no ha pasado por su plantilla, por sus dueños, por su dirección y tal. Esta mañana hablaban de que esto solo funciona si el CEO se lo cree.
Bueno, si el SEO y el socorrista y la camarera de pisos, no será solo, alguien lo tiene que impulsar y eso se nota. Por eso creo que no se puede poner en duda este viaje hacia el trío Calavera Calavera no sería la mejor expresión, pero bueno, trío fantástico, pero sí cómo llegas a él. Estupendo, gracias Alberto. Muy bien, adelante Héctor. Quería complementar la idea, ¿no?, que se ha comentado por los compañeros. Concretamente hablando de un destino como el nuestro, es importante ese tema de la convicción que comentaba Alberto, ¿no? Es decir, con las tecnologías de hoy en día es muy posible y muy fácil lograr incorporar a todos esos pequeños actores de la cadena de valor turística al tema digital. Muchos ya lo tienen, pero hablamos de ampliar la oferta como destino, es decir, de integrar toda esa oferta de servicios que hoy en día están dispersos o están aislados o no están integrados, de darles mayor visibilidad, de darles la capacidad de que estén disponibles en un marketplace mucho más amplio y que tengan las mismas oportunidades de vender esos servicios que los servicios, digamos, de otras compañías del sector pues más grandes o con más presencia, ¿no? Entonces es muy importante que ese rol de convicción se trabaje y que todos los integrantes de la cadena de valor se incorporen a ese tren, ¿no?, y no se queden atrás. Eso por un lado, y luego pues también lógicamente el turista hoy en día es digital, es muy personal y tenemos que ser capaces de seguir profundizando en la personalización del servicio, que ya se viene trabajando muchos años, pero hay que seguir haciéndolo, hay que seguir perfilando los servicios de la forma que el turista los quiera consumir, del visitante los quiera consumir y en definitiva pues darle una experiencia de usuario lo mejor posible, ¿no? Muchísimas gracias. Fabiola. Yo también quería añadir a lo que estábamos hablando de la convicción. Yo creo que estos últimos años la incertidumbre que hemos sufrido ha funcionado como propulsor de esa convicción, porque veo que en clientes, en colaboradores, veo que cada vez más estamos buscando tecnología que nos ayude a tomar las decisiones con respecto a la situación. Estamos intentando nos está ayudando a tomar decisiones basándonos en los datos, no solo en las percepciones, a guiarnos por dónde tenemos que ir. Con lo cual creo que esta incertidumbre, que estos cambios nos están impulsando, nos están haciendo cambiar a todos el paradigma, ¿no?, de para qué queremos la tecnología. Muchísimas gracias. Pues igual. Y por supuesto también compartirlo, ¿no? A ver, Canarias es un destino, bueno, que nos vamos a decir nosotros a nosotros mismos de nuestro maravilloso destino. Es un destino que, entre otras cosas, tiene una densidad de experiencias, de actividades, como pocos destinos en el mundo. Es decir, pero es verdad que esa densidad también se convierte en dispersión y hablando de digitalización es clave, lo que decía Héctor, que el destino aparezca la entidad destino, más allá del rol de cada uno y del desempeño de cada uno individual, que es extraordinario, pero la entidad destino está un poco desdibujada en todos los destinos. Y hoy la tecnología nos permite crear ecosistemas que cooperan y compiten con otros ecosistemas. Y el mundo está lleno de ejemplos de grandes operadores que han entrado en todo el planeta. Y nosotros, los destinos, desde lo local y pensando en la sostenibilidad como elemento central, tenemos mucho que hacer. Es decir, y ahí desde Turismo de Canarias queremos jugar ese rol de administración regional que pone infraestructuras que facilitan a los operadores del destino a construir ese ecosistema digital, ese marketplace o infraestructuras y si me lo permite, y empato con la parte de sostenibilidad, creo que me gustaría compartir con ustedes el reto que tenemos, no sé si me atrevo a decir después de superar el COVID, pero en este momento tenemos que volver al reto de la descarbonización de nuestra economía. Tenemos que acelerar la descarbonización porque tenemos que mantener nuestro clima que no se desequilibre mucho más de lo que se nos está desequilibrando. Y podemos hacerlo. Y sabemos hacerlo y tenemos que cooperar para hacerlo, no solo en Canarias, sino a nivel planeta, ¿no? Y de ahí que nos hemos comprometido, el sector empresarial, sus 4 patronales y Turismo en las Canarias, y que por supuesto
propuesto a todo el sector, porque no podía ser de otra forma, con cabildos, ayuntamientos y cada una de las empresas turísticas, a firmar el acuerdo de Glasgow, de la pasada cumbre de Glasgow por el turismo, que tiene como un objetivo muy claro: reducir las emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero, gases de CO2 equivalentes, en un 50% en el 2030, que nos quedan escasamente 7 años y pico. Y eso en Canarias, por las estimaciones de la Consejería de Transición Ecológica y Cambio Climático, emitimos 2 millones de toneladas de CO2. Es decir, podemos ponerle al objetivo un indicador, un objetivo que es que en el 2030 todo nuestro sector progresemos, generemos más valor, pero reduzcamos las emisiones en 1 millón de toneladas de CO2. Para eso hemos estado trabajando para crear desde una plataforma, primero una calculadora que nos permita a todos embarcarnos, que queremos poner a disposición de todo el sector el 1 de agosto de este año, que nos permita liderar la descarbonización de la economía turística en Canarias, que hagamos un onboarding, les invitamos, un onboarding masivo de todas las empresas del destino, que midamos, que entremos en dinámicas de reducción y compensación, que aceleremos la protección de nuestros ecosistemas y la recuperación de ecosistemas, que cooperemos más, que son la cuarta indicación, y que financiemos la formación y la innovación para que nos permita. Creo que es un reto que tenemos que asumir, bueno, lo creemos todos, pero que más que un reto es algo que estoy seguro que vamos a poder saber hacer. Estamos confeccionando el plan de acción climática del sector turístico que nos permita visibilizar cómo podemos hacer eso en los 7 años que nos quedan. Y nada más, lo dejo ahí. Yo creo que entramos a pleno al tema de la sostenibilidad, que yo hubiera dejado para el final, pero yo creo que ha salido, lo tenemos que hablar. Yo quisiera aprovechar del tema para preguntarte cuáles son los roles de la sostenibilidad para permitir que el sector turístico evolucione y se vuelva más resiliente desde un punto de vista económico, social y ambiental. ¿Y qué rol tiene la innovación y la tecnología en este sentido? Porque después el panel va de esto. Me gustaría ver exactamente eso. ¿Cuál es, digamos, la contribución que puede dar la tecnología a la sostenibilidad? ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, antes lo decía Raúl, esto es un tema de pensar, pero pensamiento colectivo, de pensamiento estratégico, y por supuesto apoyarnos en una plataforma única de datos en Canarias, en apoyarnos en modelos que sean homogéneos, que cuando todos hay un desempeño extraordinario en muchísimas empresas canarias, pero como destino no tenemos una medida y no tenemos un progreso de conjunto, ¿no? Entonces, la tecnología es fundamental, el pensamiento estratégico es fundamental, la acción, el alineamiento. Esto solo se puede hacer con cooperación. De alguna forma, ese es me estoy repitiendo, pero es el mantra, ¿no? Claro, ¿qué opinan los demás sobre sostenibilidad y sobre el rol de innovación y tecnología para volvernos más competitivos en este sentido? Alberto. Yo quería contradecirle un poco y así... Por favor. El sector público, pues... no, pero casi que en el buen sentido, pero ese mantra de la cooperación público-privada, privada-privada y público-público, que es la más difícil, tú lo has dicho, siempre ha estado ahí, ¿no? Yo creo que yo llevo toda la vida hablando de la cooperación público-privada, pero esta época sí que nos ha zarandeado y nos ha hecho entender que hay que pasar de esa verborreílla, que era como una frase hecha de bien queda, a que ahora es que no nos queda otra, ahora sí que es de verdad, ¿no? Esta situación nos ha puesto a prueba y nos ha hecho entender que la cooperación ahora es un must, y además el que no coopera igual se va a quedar fuera de la foto. Pero hay que determinar quién coopera y quién compite, ¿no? Porque, ojo, este hotel compite con el de al lado, y este municipio con el de al lado, y esta isla con la de enfrente, y este país con
o esta región con Baleares y este país con Turquía, bueno, con todo el mundo competimos. Entonces, ¿hasta dónde llega la cooperación? El empresario de al lado, el de la isla enfrente, España, yo no tengo la respuesta, pero es muy interesante ver cómo hay iniciativas de cooperación entre dos empresas, entre una isla que se apiña y hace un proyecto de isla, o una región, que es la que representa José Juan, o un país, ¿no? Hay proyectos país también, porque, voy a decir el enemigo por provocar, el enemigo también juega. Y este debate se está teniendo ahora en Antalya, en Turquía, y están hablando de lo mismo. Y no son más listos ni más tontos que nosotros, no creo. Juegan en esta liga y juegan muy bien, y en Dubái, y en Marruecos, y en el Caribe. Y pues se dice que la competencia te hace mejor. Claro, pero a eso me refiero. ¿Ellos son competidores o son rivales? Porque también compite con este hotel de al lado. Entonces, ¿hasta dónde cooperas para crear? Cada uno tendrá su respuesta. Yo tengo la mía. Pero lo que no parece que tenga duda es que hay que cooperar. Quizá con Turquía no. Ok, José Juan. Muy rápido, solo una cosita. Lo piqué, era objetivo en realidad. A ver, yo marcaría una raya entre lo local y lo global. Y también es un aprendizaje que ya sabíamos de la pandemia. En lo local no cooperábamos. Y la cooperación que creo que tenemos que hacer, y lo local puede ser una isla, puede ser una región o puede ser un país, pero realmente con quien estamos compitiendo son con operadores globales en los que no somos nada soberanos. No somos nosotros. Entonces, si tenemos que elegir entre quién es quien va adelante y quien nos va a motivar, yo diría que el mundo se vuelve a lo local, a lo cercano, a las cadenas de suministro, a la igualdad, a la distribución de la riqueza, y hay tanto que ganar desde lo local, cooperando para atraer a un turismo y satisfacerlo y hacerlo más feliz, que yo creo que ese es el reto, porque esa no existe, la otra sí existe. Muchas gracias. David. La cooperación, como la caridad, empieza por uno mismo también, ¿eh? Entonces, en administraciones públicas, que es muy frecuente, a lo mejor también ocurre en grandes empresas privadas, la coordinación, la cooperación es importante. La certificación Biofer, que es la metodología que hemos elegido para avanzar en la consecución de los ODS turísticos, de los ODS en general, pero vinculados y transversales al turismo. Una certificación nos dice que somos mejores o peores. Yo creo que no. Lo interesante está justamente en esa metodología que está detrás para poder conseguir esos objetivos. Se crea, por ejemplo, en el Cabildo de Tenerife, y creo que esto es un hito además, porque es la primera vez que un equipo multidisciplinar, compuesto por técnicos de todas las áreas del Cabildo, están dirigidos por Turismo de Tenerife, a través de una metodología, de una certificación. Y turismo que a veces era un poco como la amarilla, como sí, turismo es importante, vivimos del turismo, pero luego en los órganos decisorios y realmente donde había que tomar las grandes decisiones, a lo mejor turismo no estaba tan presente. Y ahora, por ejemplo, esta pandemia, una oportunidad, una certificación que nos da como resultado que manejemos esa cooperación, esa coordinación desde un área de turismo para una tierra, para una región cuyo PIB depende mucho del turismo, y creo que esto es importante. Ejemplos, hay muchos. La tecnología está mejorando barcos, aviones, reducir la huella de carbono. Aquí al lado tenemos una playa como Las Vistas, accesible, donde hay una plataforma de baño asistido en el mar, público, gratuito y universal, donde la tecnología ahora a lo mejor te puede ayudar a que personas con discapacidad que necesitan ese baño asistido en el mar puedan saber qué grado de ocupación hay en un momento dado, o puedan reservar su espacio en esa plataforma, o con un sensor puedan saber si hay un aparcamiento para discapacitados a la hora de llegar y desplazarse hasta esta playa. Por lo tanto, las aplicaciones son infinitas. Lo que tenemos es que pensar cuáles son las que más nos convienen y no tirarnos a comprar cualquier cosa que nos ofrecen, sino pensar, reflexionar, planificar qué es lo que realmente necesitamos para ser más sostenibles y más digitales. Estoy totalmente de acuerdo. Lo importante es el por qué. No hacerlo porque es bonito para ponerse la medalla, sino la tecnología es un servicio, es una herramienta que tiene que servir para algo estratégico, para algo que tiene un objetivo, un porqué. Por lo cual comparto totalmente tu visión. Raúl. Con las ganas de dar mi opinión, ¿no? Porque yo creo que si aquí en esta mesa no nos ponemos de acuerdo que el marco es Canarias, ya tenemos un problema.
yo creo que Canarias tiene la entidad suficiente, ¿no?, para tener, y por la necesidad a veces, ¿no?, como decía antes, por la dependencia que tenemos, ¿no?, de este sector, de ser un marco suficientemente grande, rico, ¿no?, y a la vez local, ¿no?, para hacer proyectos que realmente transforman nuestra economía, porque además vivimos del turismo y creo que lo habéis comentado antes, tenemos un turismo en el cual tenemos una capacidad de acción limitada a día de hoy, ¿no? Dependemos de los grandes operadores, sean bien turoperadores o operadores digitales, en los cuales realmente controlan en gran parte, ¿no?, la capacidad de conectividad con nuestras islas, etcétera, ¿no? Y yo creo que tomar un papel protagonista ahí está de nuestra mano, y creo que antes se ha comentado proyectos de data compartida que se están explorando, la activación de ese dato, porque un dato por sí mismo a veces, ¿no?, realmente, sino la capacidad de transformar ese dato en autonomía, ¿no?, mayor autonomía para Canarias, mayor visibilidad, democratización, ¿no?, de ese dato, para que cualquier alojamiento, ¿no?, cualquier persona que nos esté escuchando tenga la misma capacidad, ¿no?, de llegar al mercado y de hacer uso de ellos. Yo creo que hay una oportunidad fantástica, porque encima, o sea, tenemos la capacidad, ¿no? Creo que hay talento de sobra, hay empresas, ¿no?, aquí representadas, hay instituciones, y encima está el dinero, ¿no? Quiero decir, porque creo que no va a ser un problema de fondos, ¿no?, en Europa en estos próximos años, con lo cual es una cuestión quizás la más complicada, ¿no?, la que estáis comentando, ¿no?, la de establecer unos mecanismos de cooperación adecuados para que eso, el destino tenga entidad y se distribuya adecuadamente, ¿no?, todo ese conocimiento, ¿no?, y toda esa activación, ¿no? Muchísimas gracias. Héctor. Simplemente añadir un comentario, ¿no? Estamos hablando de sostenibilidad. Obviamente la tecnología ayuda, ¿no?, pero no nos olvidemos que la tecnología cuesta un dinero. O sea, es decir, claro que está inventado, claro que está identificado. Estamos hablando de electrificar vehículos, electrificar transportes, usar aviones más eficientes, vehículos más eficientes, energía fotovoltaica. Todo eso se puede hacer aquí. Estamos en el sitio ideal para hacerlo, pero requiere también inversión. Entonces tenemos que tener también los mecanismos de colaboración público-privada para que esa inversión se pueda extender hasta las pymes y hasta el pequeño empresario, y se pueda llevar a cabo para que sea rentable, en definitiva, porque nadie va a electrificar un vehículo o un sistema de un hotel si al final le va a salir más caro, ¿no?, y no le va a retornar la inversión. Entonces tenemos que hacer las cosas. Eso es más importante para mí, pico un poquito también a José Juan, que una calculadora. La calculadora está bien para saber lo que nos cuesta, pero si no hacemos la inversión en los activos para que consuman menos y emitan menos, pues la calculadora nos va a decir lo mismo que antes, ¿no? Muchísimas gracias. Fabiola. Yo creo que estamos hablando de grandes proyectos tecnológicos, ¿no?, para mejorar y fomentar la sostenibilidad, pero creo que también debemos mencionar que a nivel pequeño, a nivel escalable para cualquier tipo de empresa, existe tecnología disponible para hacerlo. Estamos hablando de, por ejemplo, ser capaces de predecir cuánto consumo voy a tener o cuánto consumo es necesario para satisfacer a mi cliente, ya es suficiente para evitar sobrecostes innecesarios y mal gasto de recursos. Y estamos hablando de algo que está disponible para todos. O sea, no necesitamos una inversión de millones. Entonces, me parece fantástico que también, ¿no?, que hablemos a gran nivel, porque obviamente tenemos que hablarlo, pero también podemos hacerlo todos a nivel escalable. Existe tecnología para todos, para pequeñas empresas también. Y creo que tenemos que considerarlo, simplemente buscarlo, tener la idea, porque existe. Muchísimas gracias. Aprovechando de un poco tu discurso, tú antes nos hablabas un poco del cambio. Yo creo que la experiencia COVID-19 nos ha hecho un poco replantear nuestros modelos de negocio, o por lo menos la forma en que trabajamos, en que hacemos las cosas, porque tenemos que ser más reactivos, más predictivos, más ágiles y más cercanos a un cliente que tiene necesidades y expectativas en constante cambio. Entonces, aprovecho para preguntarte, según tú, ¿qué cambios se tienen que producir en las organizaciones públicas y privadas para enfrentar lo que viene? Yo creo que el factor clave, la idea clave es que comencemos a abrazar los cambios. Nosotros, el ser humano, por una cuestión evolutiva, necesita sentirse seguro en lo que hace, porque el no estar seguro, lo desconocido, es un riesgo. Sin embargo, en estos tiempos necesitamos empezar a aprender que el cambio es necesario, que existe, y tenemos que abrazarlo y fomentar el talento, empoderar a nuestras personas, para que todos pensemos
en ideas, cambios no solo estratégicos, porque tendemos mucho a hablar a alto nivel, estoy hablando también de cambios operativos. Al final nuestras personas son las que están en contacto con nuestros clientes, ellos escuchan, ellos reciben quejas, reciben preguntas y necesitamos empoderarles. Yo creo que la gestión del talento es fundamental en esta crisis y ya en nuestra vida, en nuestras empresas. Y además tenemos que hacerlo, siempre pensamos, ¿no?, en la innovación tecnológica. Yo creo que es básica la innovación en todos los sentidos. La innovación en qué ofrecemos, en cómo lo ofrecemos, cómo lo comunicamos, cómo son nuestros procesos de negocio. Y además es necesario de una forma ágil, porque no sirve de nada si nosotros somos muy innovadores y tenemos una gran idea y lo hacemos dentro de un año, porque dentro de un año ya no nos ofrece una ventaja competitiva, dentro de un año es un mínimo necesario del mercado. Entonces, creo que necesitamos tener esa idea, fundamentalmente es un cambio cultural, y además aprovechar y hacer procesos de transformación digital que nos lo faciliten, porque si no, solamente son ideas o sensaciones, necesitamos apoyarnos en los datos para poder tomar decisiones con seguridad y además sabiendo lo que hacemos. Y no solo eso, sino apoyarnos también en esa tecnología para que si el cambio no es válido, lo medimos y lo volvemos a adaptar. Tenemos que equivocarnos, pero tenemos que equivocarnos rápido. Muchísimas gracias. Adelante. Raúl quiere hablar, pero adelante, termina. Perdón, te dejo ya. Creo que además es imprescindible esta colaboración, pero es necesaria la colaboración no por una cuestión solo fraternal, sino basándonos en esos datos, apoyándonos. Hay datos en el mercado, en otras empresas, en organismos públicos. Necesitamos apoyarnos en ese sentido. Esa es la colaboración para mí. Raúl. Es que el tema del cambio para mí es casi una cuestión cultural, ¿no? Es decir, en las empresas, ¿no? Y además está aquí el señor Puig todavía, igual nos puede iluminar porque igual estamos hablando, pero yo casi más que una respuesta tengo una reflexión, porque no tengo la respuesta, ¿no? Pero como individuos hemos demostrado todos que somos resilientes al cambio, ¿no? Yo creo, sobra, ¿no? Y además cambios bruscos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Sin embargo, es verdad que luego cuando formamos parte de un ecosistema, ¿no? De una empresa, pues ahí, amigo, las cosas cambian, ¿no? Es decir, ya te comportas de manera diferente y las realidades, ¿no? Pues tienen su propia vida, ¿no? Las empresas, ¿no? Con lo cual es un poco... Y luego, además, cuando buscamos ejemplos de empresas que son, ¿no?, lo que entendemos por una empresa exponencial, una empresa que realmente funciona ágil y demás, también me ha llamado siempre mucho la atención que recurrimos a ejemplos de empresas que son nativas digitales. Antes decías, ¿no?, lo de nativo digital. Recurrimos todos a mencionar a Netflix, a Apple, a Google, ¿no?, como referentes y precisamente son empresas que han disrumpido un sector y han dejado atrás, ¿no?, las empresas tradicionales en ese sector, ¿no? Han tenido que inventarse de cero, crearse, etcétera, ¿no? Te lo dejo un poco como reflexión porque creo que es un tema cultural que no es fácil y que requiere tiempo, ¿no? Absolutamente sí. ¿Qué opinan los demás sobre el cambio y qué le gustaría ver en términos de cambio dentro de las organizaciones para el presente y para el futuro? Alberto. No, me estaba viniendo a la cabeza un artículo que salió el otro día en un medio turístico nacional de un individuo que criticaba al empresariado canario, al hotelero básicamente, porque decía, pues no sé si lo vieron, pero fue un poco ofensivo, diría yo, que, bueno, que Canarias no estaba en el lugar que le correspondía. Decía algo así por la comodidad de los empresarios, no se refería a esta época COVID, sino a la anterior, porque en general, quitando algunas crisis que hemos vivido, pues nos ha ido bien con el modelo turístico, ¿no? Creo que es un modelo de éxito el de Canarias, y los hoteleros en general, pues bueno, pues han hecho dinero, y esa comodidad pues impide que quieras cambiar, porque ¿para qué? Si me va bien, ¿no? Por aquello de que me quede como estoy, ¿no? Y claro, el dicho aquel de que no hay mar en calma que haya forjado buenos marineros, ¿no? Es verdad que la calma te impide a veces innovar y despertar. Nuestro modelo es el que es y la situación que hemos vivido nos hizo saltar por los aires nuestro modelo y la economía a nivel global. Entonces yo sí que he hecho en falta, a lo mejor, desde luego, no respaldo las palabras de este hombre, pero sí que seamos aún más ambiciosos, ¿no? Como decíamos antes, en esta liga juega un montón de destinos y destinos muy buenos. Nosotros somos un destino puntero, destino que ya quisieran muchos países o destinos del mundo parecerse a nosotros, pero no somos los mejores. Es decir, hay cosas en que otros lo hacen mejor.
Entonces, tener la ambición de ser mejores también se nota, como empresa, como destino, como región, y no mirarnos el ombligo, ¿no? Porque esta situación la estamos viviendo todos. Por eso yo insistía en que congresos como este está viendo todos los días en todos lados y hay un montón de cabezas pensando cómo salir lo mejor posible de esta situación y cómo ganarle la partida al de al lado, siendo el de al lado el que cada uno quiera. Bueno, yo considero que otros países, otros mercados, etcétera, ¿no? Entonces, la ambición de un destino por ser mejor y toda la cadena de valor que lo conforma, creo que también es, como a veces se dice, marca país, ¿no? Pues a mí me gustaría que Canarias fuera más ambiciosa consigo mismo. Creo que debemos aspirar a hacerlo porque hemos sido líderes, somos líderes turísticos en el mundo, pero no perder de vista que no somos los mejores y que podemos ser mucho mejores. Que eso yo creo que nos animaría a no ser complacientes con nosotros mismos. Muchísimas gracias. José Juan, ¿qué opinas? No puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho y lo que ha dicho Alberto ahora. Creo que no tenemos que ser conformistas, no podemos volver a ser conformistas. O sea, teníamos muchos problemas, muchos en todos los ámbitos, con los que convivíamos, y hemos visto que se nos cayó el mundo en el que vivíamos y que sabemos afrontar desafíos tan grandes como los que hemos hecho. Entonces, ahora, todos esos problemas que ya teníamos, tenemos que identificarlos y tenemos que resolverlos. Y se pueden resolver. O sea, de alguna forma, de una forma colectiva, identificar cuáles son esos retos. Por ejemplo, no tiene sentido que tengamos, y voy siempre a mi libro, pero bueno, es lo que me toca a mí, que tengamos, cuando decimos, no, es que en la administración no hay recursos suficientes. Oye, en Canarias 80 ayuntamientos, 7 cabildos, un gobierno de Canarias. Pensemos en todas las personas que están en el ámbito turístico en todas esas instituciones, pensemos en los casi 100 portales turísticos que tenemos, pensemos todas las bases de datos que tenemos y todos esos equipos a trocitos pequeños. Oye, ¿no tendrá más sentido que tengamos una base de datos única de recursos del destino? Pues ya lo estamos haciendo y lo hemos hecho en este periodo. Es decir, hay muchos ámbitos, es decir, no se trata de cambiar las competencias porque están bien definidas. Lo que se trata de entender cuál es el problema, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que tengamos esta cacofonía hacia el cliente y hacia las empresas del destino. Otro problema que no hemos acabado de resolver y lo hemos tenido siempre. Tenemos un producto, un sector primario, un sector industrial más pequeño, pero con mucho valor y muy cercano. Que generaría valor, tenemos que integrarlo con el turismo, con la actividad turística. Esas cadenas de valor, y ahí la tecnología nos ayuda, pero sobre todo el pensamiento estratégico. Vamos a hacerlo, vamos a identificarlo, y hay talento, claro que hay talento. Lo que pasa es que estábamos tan conformados, tan conformistas, que no poníamos los retos. Identifiquemos los retos y abordemos desde una visión micro, porque al final el problema tiene que resolverlo de lo micro, pero también hay que, es decir, oye, este es el reto que tenemos que resolver en Canarias. Es decir, así generamos más empleo, gente más satisfecha, más felices. Pues, yo creo que nos tiene que haber enseñado mucho por lo que hemos pasado, pero no tenemos que ahora decir, guau, ya está, venga, vamos a disfrutar, que nos lo merecemos, sí, pero que sigamos con el impulso y acabemos de resolver las cosas que no hemos resuelto en Canarias y en nuestro planeta. Muchísimas gracias. Muy bien, hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de innovación y de cambio. Quisiera cerrar el panel hablando de transformación digital. Entonces, una de las grandísimas ventajas de la transformación digital, lo hemos ya un poco hablado, es la posibilidad de tener muchísimos datos, muchísima información. No solo almacenar muchos datos, sino analizarlos y sobre todo empoderar las organizaciones para que tomen al final mejores decisiones, porque de eso va. Entonces quería aprovechar toda la expertise de Héctor para que nos contara un poco cómo el sector está aprovechando de herramientas como el Big Data, que escuchamos muchísimo, los sistemas predictivos, la inteligencia artificial, qué oportunidades ves y quizás darnos unos consejos sobre cómo las organizaciones podemos construir una estrategia basada sobre los datos. Muy bien. Obviamente los datos son fundamentales hoy en día para tomar decisiones, pero como bien se ha dicho, no es suficiente contenerlos y almacenarlos, sino hay que darles valor para que puedan servir para algo, ¿no?
Entonces, empiezo por algunos ejemplos concretos que nosotros hacemos en el sector de transporte, ¿no? En Vinter concretamente. Obviamente, tanto el sector hotelero como el transporte desde siempre pues, utilizan predicción de demanda futura, ¿no? Para poder dimensionar sus recursos y sus operaciones de acuerdo a la demanda de clientes que van a atender, ¿no? Eso ya se viene haciendo hace mucho tiempo, pero ahora estamos aplicando esos algoritmos de predicción y esa inteligencia artificial a temas un poco más, digamos, más de microproceso o un poco más complejos, ¿no? Por ejemplo, para estudiar en qué momento vamos a tener los pasajeros en los aeropuertos y poder entonces dimensionar la capacidad de atención de los mostradores de facturación o de los agentes de handling. O sea, no basta con, y no hablo de una predicción de un día, sino estamos hablando de predicciones de intervalos de 5 o 10 minutos para tener esa flexibilidad de dimensionar los recursos humanos y técnicos en el aeropuerto para atender esa demanda lo mejor posible, ¿no? Otro escenario que también estamos trabajando este año y que me consta que se aplica también en el sector hotelero es, por ejemplo, cuando tenemos un problema meteorológico o un problema de avería que afecta a la programación diaria de toda la cadena de vuelos, es muy difícil tomar decisiones óptimas en cuanto a cómo reorganizar los vuelos restantes del día para que afecte lo mínimo posible al pasajero, a sus retrasos, conexiones y demás. Entonces ahí estamos aplicando inteligencia artificial para, digamos, calcular distintos escenarios posibles donde contemplemos cuál va a ser el grado de afección a miles de pasajeros en función de la decisión que se tome sobre cambiar horarios de vuelo, acoplar vuelos, etcétera, etcétera, pues teniendo en cuenta el impacto económico que eso genera, los retrasos que genera, pues la degradación de servicio que pueda generar, etcétera. Entonces ahí hay aplicación masiva de inteligencia artificial. Luego, bueno, mis compañeros y Raúl también lo conoce muy bien, pues al marketing digital, obviamente. No hablamos solo ya de personalizar la oferta, que ya se hace, sino de trabajar en tiempo real. Una vez, por ejemplo, detectamos que un pasajero compra un vuelo, pues inmediatamente en tiempo real podemos ofrecerle ya de forma personalizada pues el hotel adecuado o la actividad o experiencia turística adecuada. Por eso es muy importante, como dije antes, todos esos proveedores pequeños de servicios turísticos, de actividades, que estén incorporados a esa cadena de valor, a ese marketplace global, donde podamos, digamos, de forma estandarizada ofrecer esos servicios, ¿no? En tiempo real. Luego no nos olvidemos de todo eso, está más relacionado con el proceso de venta o de inspiración, ¿no? Una vez el cliente está aquí, ya disfrutando de sus vacaciones, pues tenemos la capacidad de personalizar su experiencia, ¿no? En el sentido de darle experiencias contextuales y darle información de valor en función de dónde esté, de cuándo esté, de hacerle recomendadores personalizados de actividades o de determinadas experiencias durante su estancia, y para eso pues también se aplica inteligencia artificial. Entonces yo creo que vamos a ver cada vez más que la inteligencia artificial se aplica de forma masiva a todo el proceso general, ¿no? de la experiencia del cliente, desde la fase inspiracional, la fase de disfrute y la fase post, obviamente, cuando ya, digamos, incorpora sus recuerdos de viaje a las redes sociales y a los blogs, y a partir de ahí procesamos la información también, y lo vamos a tener en todos los ámbitos, ¿no? Otro ámbito es el lenguaje natural, ¿no? Ya cada vez somos más conscientes de que Siri nos escucha Alexa, y de repente nos llega publicidad de una cosa que no hemos pedido, ¿no? Porque nos están escuchando en todo momento, ¿no? Cuidado. Tanto Joe Biden como Putin, o sea, todos los dos. Entonces, el lenguaje natural tiene que ser una interfaz cada vez más sencilla y más integrada en todos nuestros procesos y experiencia del cliente. Y el cómo, que me preguntabas, la tecnología es compleja cada vez más, y la tecnología cada vez tiene más retos de seguridad que abordar y que resolver. Entonces, consideramos que las empresas del sector turístico pues tienen que especializarse en lo que son potentes y saben hacer bien, y existen empresas tecnológicas que son capaces de dar esos servicios de datos avanzados que requieren recursos humanos y técnicos que no pueden tener esas pequeñas empresas, pero que existen ya soluciones en el mercado y empresas que lo proporcionan, que dan esos servicios en modelo de suscripción desde una nube a unos precios muy asequibles y que pueden dar esa parte de valor
que de otro modo no podrían consumir, ¿no? Entonces, eso está ahí, está democratizado, y lo que hay que hacer es hacerlo visible y facilitar que las empresas puedan acceder a ello, ¿no? Absolutamente, sí. Yo soy un entusiasta de la tecnología cuando hay un porqué y creo que es accesible a todos, casi todo. Lo importante es saber por qué la usas y encontrar la tecnología correcta, lo que realmente te sirve a ti. ¿Qué opinas, Raúl? Que tú también eres un experto del tema de transformación digital. Bueno, experto, el que diga que es un experto en transformación digital tiene un problema, yo creo, porque esto es algo en el que estamos en continuo aprendizaje, ¿no? Antes lo decía. Sí, claro. Y además que cuesta dinero y, como bien estáis diciendo, las empresas no tienen, yo creo que un alojamiento o un hotelero hoy en día, o sea, no tiene por qué ser innovador. Quiero decir, esto realmente lo que tiene que buscar soluciones que le den resultados a su negocio, ¿no? Hay quienes tienen cultura innovadora y hay quienes pues, recurren, evidentemente, a empresas que están testando y que invierten en eso, ¿no? Bueno, pues por poner ejemplos, nosotros estamos ayudando a empresas que realmente, en el tema de la conectividad aérea, ¿no? Lo que comentamos, ¿no? Nosotros en la autonomía del destino entendemos que el hotelero está recorriendo un camino hacia la venta directa que, bueno, yo creo que ya es algo que, ¿no? El sector está abrazando, ¿no? Por construir una relación con el cliente, ya no solo por una cuestión de rentabilidad, y le facilitamos, por ejemplo, que puedan realmente tener el acceso al inventario aéreo para que dentro de sus propias páginas web puedan realmente convertirse en su propio operador, ¿no? Y darle realmente al cliente lo que está buscando, ¿no? Aquí realmente necesitan el vuelo para venir y el hotelero puede, porque lo que estamos viendo es que hay un cambio de paradigma ahí en la parte del marketing, ¿no? Y de la venta online, y es que así como, ¿no? El destino, como bien decís, está generando la demanda con todos sus atractivos, ¿no? Y con toda la oferta que tiene, normalmente es el alojamiento el primer tractor de esa venta, ¿no? Y estamos viendo cómo depositan la confianza, ¿no? Para reservar también el vuelo, ¿no? Al alojamiento, ¿no? Que yo creo que eso puede ser un cambio de paradigma que nos ayude a dotarnos de autonomía y a blindar esa conectividad, porque no es lo mismo ir a una aerolínea, ¿no? a hablarle de las bondades y la importancia, ¿no? De conectarnos, a que realmente le estés generando un valor y le estés vendiendo esas plazas, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de herramientas, ¿no? Son las que, y tienen que ser democráticas, tienen que ser, y lo son, ¿no? Es decir, que realmente cualquier hotelero pueda disponer de ellas fácilmente, ¿no? Y a nivel de datos hay un caso que estamos trabajando además con un partner que me gusta citar, que es AdQuiver y para Spring Hotels, que realmente lo que estamos haciendo es utilizar todo el dato que se genera en los impactos publicitarios, que es verdad que cuanto más te vas en el funnel de conversión, como se suele decir, el dato es más variable y más sólido cuando está en tu sistema, ¿no? Y ya ha venido el cliente, pero es verdad que ahí sí hay ingentes cantidades de datos. O sea, un hotelero puede generar millones de impactos publicitarios, no digamos un destino, y realmente con una correcta etiquetado, ¿no? De eso y una canalización de esos datos, pues generamos pues desde primero la lógica de la rentabilidad de esas eficiencias de esa campaña por poder optimizar las pujas en tiempo real, ¿no? De saber realmente qué valor puede tener una persona que puede estar visitando o viendo una página, ¿no? En un momento determinado en función a la nacionalidad, la situación en la que se encuentra, etcétera, y luego ser más cercanos, ¿no? Pero más allá de lo que es la propia rentabilidad de esa campaña, por decirlo de una manera, ahí está todo el potencial que tiene, ¿no? Que se está hablando aquí, del uso de esa información cooperando y a nivel destino y de manera agregada para entender en tiempo real, que yo creo que es la clave del dato, ¿no? Yo creo que si algo aprendimos, que si nos pusiéramos a hacer predicciones, ¿no? A principios de 2020, ¿no? Entonces realmente la clave es ese tiempo real, ¿no? Para entender realmente cómo se está comportando el destino y qué atributos, ¿no? De nuestro destino, de nuestros hoteles, están impactando. Quizás son decisorios para la compra, ¿no? A mí me gusta hacer el símil de que, por ejemplo, en la industria hotelera está muy generalizado el hecho de las encuestas de satisfacción, ¿no? Cuando un cliente llega y las tenemos pormenorizadas y sabemos exactamente cuál es el servicio de nuestro hotel que está funcionando, cuál es el que nos es más rentable, pues es aplicar esa misma lógica a el por qué te eligen y por qué te compran, ¿no? Porque si algo aprendimos es que no, sin turistas no hay destino, ¿no? Pues no. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar un poco, dado que hemos hablado de los tres temas, quisiera preguntarle a todos un consejo para todos nosotros del sector para enfrentar el presente y posiblemente también el futuro. Entonces, empezamos por David. Según tú,
¿Qué aprendizajes nos llevamos a casa y cuál es, en una palabra, lo que tú nos recomiendas para enfrentar la circunstancia presente? Optimistas, pero un poco inciertas. Que menos es más y que hay que planificar. Hay que ser sensatos, sobre todo cuando estás trabajando con dinero público, pero más allá de eso hay que tener una cierta sensatez, una planificación, el saber a dónde quieres llegar, saber con qué recursos cuentas, saber a quién quieres impactar, a quién quieres agradar, qué experiencia quieres mejorar, no lanzarse al vacío para obtener esas medallas que decían algunos antes, sino para realmente ser consecuente con tus objetivos, ¿no? Por lo tanto, menos es más, despacito y con buena letra, pero avanzando con seguridad. Muchísimas gracias. ¿Qué consejos nos puedes dar? Consejos no me atrevo a dar ninguno. Yo, pero bueno, sí diría que tomemos conciencia del destino, de la entidad de destino, que construyamos destino, que construyamos ecosistemas y que identifiquemos bien cuáles son esos retos que tenemos, que los compartamos, todo aquello de la inteligencia colectiva y que vayamos a por ellos, que tenemos talentos, recursos y que tengamos ganas para resolverlos. Muchísimas gracias. Alberto, tu mensaje final, tu consejo final. Bueno, yo me quedaría con el dicho ese de que no hay buen viento para aquel que no conoce su rumbo. Y da la impresión de que el rumbo, en el destino de Canarias me refiero, ya lo conocemos, ¿no? Lo podemos compartir más o menos, pero el rumbo parece claro cuál debe ser. Quizá el reto ya no sea tanto saber cuál es el rumbo, sino que en esa nave, en ese barco, pues tratemos de cooperar, que es una palabra que hemos dicho y reiterado esta tarde, y rememos juntos hacia un rumbo que compartamos, ¿no? De esa manera quizá el viaje sea no a ninguna parte, sino a un sitio conocido y lleguemos más unidos, más fuertes y más rápido. Muchísimas gracias. Héctor, ¿tu consejo final? Bueno, yo efectivamente tampoco me atrevo a dar consejos, pero mensaje, yo creo que es muy importante que el entrenamiento que hemos adquirido durante la fase de la pandemia, de esa agilidad, esa capacidad de reacción diaria ante cambios sanitarios, normativos, legislativos, que no la perdamos, ¿no? Que las organizaciones seamos conscientes de que después de una pandemia vino un volcán, después vino una guerra, no sé qué vendrá mañana, ¿no? Y que no perdamos esa capacidad de adaptación y esa capacidad de agilidad que nos ha ayudado a superar esta crisis, ¿no? Y las que vengan. Entonces, que no nos olvidemos ya de la mascarilla, ¿sabes? Está bien, pero hay más cosas, entonces que no perdamos esa agilidad y ese, digamos, estar pendientes de los cambios que van a acontecer. Muchísimas gracias. Raúl. Bueno, un poco en línea con lo que estáis comentando, que yo creo que tenemos que estar contentos, felices por la recuperación, con la responsabilidad de afrontar el futuro, y yo creo que tenemos que ser conscientes de que en esa cooperación, ¿no? Es decir, tenemos que buscar maneras de darle respuestas, o a mí yo creo que el propósito que nos tiene que mover es dejarle, ¿no? Un destino mejor a las próximas generaciones, que para eso son, ¿no? Los fondos que vienen, y yo creo que es un propósito suficientemente motivador, ¿no? Que nos revuelve para hacerlo, y que tenemos el talento, que tenemos las ganas, ¿no? Y que están los recursos, ¿no? Ahora es una cuestión de trabajar y como bien habéis comentado, esos microproyectos o lo que haya que afrontar, pero que lo hagamos y que nos lo creamos, porque yo creo que Canarias es una entidad suficiente para ser líder no solo en lo que ya lo es y lo viene siendo, sino en el futuro del turismo en el mundo. Muchísimas gracias. Fabiola. Yo suscribo la idea de Héctor. Creo que la situación nos ha forzado a pensar fuera de la caja y lo hemos hecho bien. Relativamente, no quiero romantizar la situación, por supuesto, pero se nos da bien buscar soluciones ante problemas. Sigamos haciéndolo. Yo también apoyo la idea de no acomodarnos y de seguir luchando, esforzándonos y buscando soluciones. Muchísimas gracias. Bueno, yo espero que puedan ir a casa con muchas ideas fuera de la caja, no convencionales, mucha esperanza y mucho optimismo, porque tenemos que seguir luchando, pero hay muchas cosas buenas y una base muy fuerte de Canarias, por lo cual adelante. Muchísimas gracias a los participantes. Hemos estado dentro del tiempo milagrosamente y muchísimas gracias y gracias por participar.